A los 76 años uno cree que ya nada puede sorprenderlo, que lo más difícil ya pasó, que lo que queda es rutina, el café tibio de cada mañana, el paseo lento por la misma calle, el saludo repetido de los vecinos que envejecen contigo. Yo vivía así, convencido de que mi historia estaba escrita y cerrada, pero una revisión médica cambió todo. Fui al hospital sin preocupación, como quien cumple un trámite. Me senté frente a un médico joven que hablaba con voz pausada, demasiado pausada. Revisó mis análisis, carraspeó y me dijo algo que no entendí al principio. Usted nunca pudo tener hijos de forma natural. Pensé que era un error, una confusión de papeles. Incluso sonreí, como si fuera una broma de mal gusto. Le hablé de mi hijo, de sus 56 años, de mis nietos. Él no discutió, solo repitió que los resultados eran claros, que esa condición estaba en mi historial desde joven. Sentí que el aire se volvía más pesado. No discutí más. Me levanté, agradecí y salí caminando como si nada. Pero cada paso era distinto al anterior. En la calle todo seguía igual. Los coches, la gente, el ruido cotidiano. Solo yo había cambiado. O quizás no había cambiado. Quizás había dejado de entender quién era. Porque si yo no podía tener hijos, entonces, ¿qué significaba toda mi vida? Esa pregunta empezó a crecer en silencio, como una grieta fina que todavía no se ve, pero que ya amenaza con romperlo todo. Concha y yo estuvimos casados 43 años. No éramos una pareja de película, pero éramos firmes. Discutíamos por tonterías, nos reconciliábamos sin hacer ruido, compartíamos silencios largos, sin incomodidad. Yo trabajaba fuera y ella llevaba el orden de la casa, de las cuentas, de los papeles médicos. Siempre fue organizada, meticulosa. Si algo entraba en ese hogar, ella sabía dónde estaba. Por eso, cuando el médico mencionó que mi condición estaba registrada desde joven, algo dentro de mí se encendió. Si eso figuraba en mi historial, ella tuvo que verlo. Intenté convencerme de que tal vez no lo supo, que quizá nadie se lo explicó bien, pero la duda ya estaba sembrada. Recordé nuestras visitas al ginecólogo cuando buscábamos tener un hijo. Recordé su mirada cuando le dijeron que todo estaba bien. Yo nunca dudé de ella. Jamás se me pasó por la cabeza cuestionar el embarazo de Roberto. Fue una alegría limpia, sin sombras. Ahora esa memoria tiene otra luz. No porque el amor desaparezca, sino porque aparece una pregunta incómoda. ¿Cuándo lo supo? ¿Y por qué decidió callarlo? Pensar en eso duele más que el diagnóstico, porque no se trata solo de biología, se trata de confianza. Y cuando la confianza se tambalea, incluso los recuerdos más felices empiezan a sentirse distintos, como si alguien hubiera movido ligeramente el suelo bajo tus pies sin que lo notaras durante décadas. Los días después de aquella consulta fueron extraños. No lloré, no grité, no hice preguntas, simplemente seguí viviendo. Pero algo había cambiado. La frase del médico empezó a repetirse en mi cabeza como un eco imposible de apagar. Usted nunca pudo tener hijos. Intenté enterrarla bajo la rutina, pero regresaba en los momentos más inesperados, mientras me afeitaba, mientras veía las noticias, mientras miraba una foto antigua en la sala. La sospecha no llegó como un pensamiento claro, sino como una sensación física, un nudo en el estómago, una inquietud que no me dejaba estar tranquilo. Empecé a revisar el pasado con ojos nuevos. Miraba las fotos de Roberto de pequeño y buscaba parecidos. La forma de la nariz, la curva de la sonrisa, el gesto al levantar una ceja. A veces encontraba algo que me tranquilizaba. Otras veces no encontraba nada,
y entonces el silencio se volvía más pesado. Nunca antes había dudado, jamás me cuestioné mi paternidad. Fui padre sin condiciones, sin reservas, pero ahora la mente, traicionera, comenzaba a reescribir escenas que creía firmes. Cada recuerdo se convertía en una prueba imaginaria, y lo más doloroso no era la posibilidad de no compartir su sangre, sino darme cuenta de que la certeza absoluta en la que viví durante más de medio siglo podía desmoronarse con una sola frase médica. La duda, una vez que entra, no pide permiso para quedarse. Durante semanas estuve enfadado con Concha, y lo más extraño es que ella ya no estaba para escucharme. Murió hace 14 años, y hasta ese momento su recuerdo había sido limpio, sereno, casi intocable. Pero ahora su imagen empezó a agrietarse. Me sorprendí hablándole en voz alta en la cocina, reclamándole respuestas que nunca llegarían. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿En qué momento decidiste que yo no podía soportarlo? El enfado no era escandaloso. No rompí nada, no levanté la voz. Era un enojo silencioso, pesado, que se sentaba conmigo en el sillón cada tarde. Me sentí humillado, engañado, incluso disminuido. Como si durante 43 años hubiera vivido dentro de una historia que no era completamente mía. Y sin embargo, cuanto más pensaba en ella, más recordaba su ternura, su manera de preocuparse por todo, su miedo constante a perder lo que amaba. Eso fue lo que empezó a cambiar el tono de mi rabia. Concha no era una mujer fría ni calculadora. Era sensible, a veces demasiado. Entonces la pregunta dejó de ser ¿cómo pudo hacerlo? Y pasó a ser ¿de qué tuvo miedo? Tal vez pensó que la verdad me rompería. Tal vez creyó que el silencio era una forma de protegernos,